que ahora estamos en verdad en la hipermodernidad, que es como una modernidad sobreactuada y que regresa a los defectos de la modernidad, donde el hombre se consideraba, no sé, el dueño del universo, capaz de hacer todo, y otra vez está en busca de directivas, ¿no? De cómo hacer, de pautas. En cambio, la posmodernidad más bien fue el espacio de la diversidad absoluta, cada uno haciendo sus propias reglas, un poco un revival de los 60, 70, ¿no? Entonces nos interesa arte en la posmodernidad, en esta fase de gran libertad, que bueno, no está reñida para nada con la hipermodernidad. La hipermodernidad se traga todo, la modernidad y la posmodernidad. Es una era de instalaciones en gran medida, ¿no? Entonces, ¿por qué la instalación llega a ser tan importante en la posmodernidad? Porque crea un mundo alternativo, ¿no? El arte, un poco inspirándose en el cine, ¿no? El arte plástico, si queremos llamarlo así, ya de repente comienza a crear escenarios raros porque están carentes de cualquier funcionalidad y a veces tampoco son comprensibles, pero que tiene este valor de alertar, ¿no? De crear la duda, la provocación. Y es en este espacio de las instalaciones que ubicamos el arte no objetual dentro del arte contemporáneo, que interviene en primer lugar en la libertad de los recursos, ¿no? Para hacer arte puedo usar cualquier recurso, cualquier modo de fabricación, puedo apropiarme de otras cosas, reciclar, inventar cosas que nunca se han hecho. ¿Cómo? Liberándome completamente de cualquier obligación, ¿no? Formal de que, bueno, las cosas se tienen que hacer de tal manera, como en diferentes géneros de manifestación plástica, y llevar esta libertad a todos los niveles, desde usar materiales, ciertos materiales, armar algo que es un espacio, un mundo, un fragmento del mundo que te provoca, pues, interpretar y comprenderlo en totalidad, como hipótesis, porque no existe, ¿no? Y entonces lo que vamos a destacar siempre en el arte no objetual, nos guste o no nos guste su realización, es esta rebeldía contra las convenciones, ¿no? Y su voluntad de comunicar, ¿no? Su principal objetivo no es armar una estética o hacer un objeto cuya contemplación provoque placer, sino es comunicar algo, ¿no? Comunicar conceptos, ideas. Ya saben que el arte no objetual se nutre mucho del arte conceptual. El contexto de la posmodernidad se caracteriza por X aperturas, ¿no? Si Eco hablaba de la lectura abierta y consideraba que cada interpretación juega en completa libertad, bueno, la posmodernidad sobreactúa la apertura, ¿no? De tal manera que podemos ver videos en algún momento que no sean muy comprensibles. De hecho, tanto Asfixia como el otro de título largo no son muy comprensibles, ¿no? Podemos hacer suposiciones, podemos inferir, pero no es una cosa clara. No tan clara como es en el caso de la chica que se quiere cambiar en función de cánones, ¿no? Entonces, Asfixia, por ejemplo, se abre montones, muy abierto, porque yo no sé qué le pasa a esta persona, no sé qué me quiere comunicar, asisto a sus contorsiones y a sus, digamos, su alteración, ¿no? Pero no sé por qué y no sé por qué me la muestra, ¿no? Entonces todo es súper abierto para que yo termine opinando y para entablar una intersubjetividad. Esa es una palabra muy importante en que ya no se crea en abstracto, aunque hay artistas que dicen siempre que crean para ellos mismos, ¿no? No se crea en abstracto, sino se crea para llegar al otro, ¿no? Y cada uno maneja una subjetividad, ¿no? La forma es subordinada al concepto
y la referencia al contexto. Y el contexto es visto básicamente a través de sus problemas, que pueden ser representados directamente como vivir en función de cánones, o pueden ser representados de una manera indirecta a través de estos registros de estados de depresión, de inquietud, de alteración, de soledad, ¿no? Entonces, toda una serie de rasgos psíquicos, ¿no? Psicológicos del ser humano hoy en el contexto de la post-hipermodernidad, ¿no? Que de manera indirecta van a hacer siempre referencia al contexto, ¿no? Es un contexto incómodo, ¿no? Un contexto incómodo porque no se le puede dominar de ninguna manera, es demasiado complejo, ya, entonces uno está siempre en posición de, ni siquiera de subordinación, sino de sobrevivencia, ¿no? Entonces es como un desesperado que está en el mar tratando de hacer cualquier cosa para llegar a la orilla, ¿no? Entonces ya no le interesa nada. De acá el individualismo extremado, ¿no? Porque, bueno, para sobrevivir tienes que pensar primero en uno mismo, se piensa, ¿no? Es una, no digo que es una definición, porque también puede haber una obra de corte, pues no sé, una escultura que también haga lo mismo, pero es como lo que yo puedo ver que el arte se ubica en objetual. En la posmodernidad se abre bastante, promueve la intersubjetividad, subordina la forma al concepto y la referencia al contexto. ¿Qué características tiene la posmodernidad para recordar? Diversidad de las manifestaciones artísticas, ampliación del concepto de arte, independencia de normas y orientaciones, creatividad e innovación en forma, disolución de barreras de géneros, experimentalismo, contenidos conceptuales, ¿no? Es como ven toda una época de renovación, también la hubo antes en los 60, 70 y anteriormente en la primera vanguardia, ¿no? Es como una cosa cíclica en la historia del arte, en que más allá del cambio estético, que es como la visión del mundo, interviene también esta voluntad de rediseñar siempre el territorio del arte, las sustancias del arte, las formas del arte, ¿no? En función del cambio del ser contemporáneo, ¿no? El ser humano de ahora no es el mismo que el del Renacimiento, de la Edad Media. Entonces, el arte no puede cumplir con la misma función con la cual cumplía en aquella época, ¿no? Tiene que encontrar su función en la época contemporánea, ¿no? Y esto lo puede hacer compartiendo los rasgos de la época contemporánea, que es acelerada, desorientada, caótica, ¿no? Con mucha apuesta en la novedad, la innovación, la creatividad, más allá de cualquier límite, establecimiento de norma, orientalismo, ¿no? Hay un fuerte experimentalismo. ¿En función de qué? En función del éxito, del logro, de que la cosa funcione, ¿no? Entonces experimenta para que la cosa funcione. Y dentro del panorama del contexto de la posmodernidad, nos va a interesar para el arte no objetual los referentes, las ideas y las formas, ¿no? ¿Qué referentes van a emplear? ¿Qué ideas van a desarrollar? Y qué formas son recurrentes. En primer lugar, hay una referencialización masiva. Normalmente somos híbridos y nuestros productos son híbridos. Es lo que los especialistas semióticos llaman la hibridez constitutiva o constituyente, ¿no? Entonces, es por origen, así es la hibridez. Entonces, de todo modo, una obra de arte llevaba adentro la huella de lo que al artista le gustaba, de lo que había visto, de un homenaje que le hacía a otro artista, ¿no? Entonces, eso siempre, bueno, es la condición del arte, ¿no? Siempre se va a contextualizar en su propio rubro artístico y allá sí puede haber siempre hibridez, ¿no?
Pero en este momento esta hibridez se vuelve manifiesta, programática, y tiene mucho que ver con compactar pasado, presente y futuro. Esto es hipermodernidad. Entonces, hay mucha recolección de cosas del pasado que son actualizadas, ¿no? Se mezclan no solo recursos, sino conceptos, estilos. Entonces, por ejemplo, o sea, puede hablar de que este señor es surrealista y a la vez es expresionista, ¿no? Entonces, bueno, pero son dos estéticas diferentes. Sí, pero es que en la época contemporánea lo que hace mezcla, ¿no? Mezcla componentes porque su pensamiento tiene una clara conciencia de su hibridez. En cuanto a las ideas, bueno, las ideas del arte no objetual tienen que ver tanto con el interior como con el exterior de la persona, ¿no? Es el ser en el mundo, ¿no? Esta es la idea. Y bueno, más que el mundo hacia el ser, como era como una cosa anterior, sino hay un antropocentrismo claro, ¿no? Entonces, todo el arte es como un diagnóstico y prognosis y cosas así del ser en el mundo. En cuanto a la forma, hay una preferencia por el fragmento. Esto tiene que ver con la hibridación. Unir fragmentos, hacer una unidad a través de los fragmentos, y donde cada fragmento es tan fuerte e independiente que siempre parece luchar con los demás fragmentos para sobresalir. ¿Y cómo se unifican? Porque se hace todo muy denso, es como todo estuviera encima de un magneto, ¿no? Hay una densidad y una acumulación, y bueno, la idea es el impacto y la recordación. Y también comunicar la identidad, ¿no? Del artista. Bueno, estos son unos postapocalípticos, son instalaciones que muestran cómo la naturaleza toma la revancha del mundo y lo agarra otra vez, lo hace suyo, lo incorpora. Podemos ver también otros símbolos del mundo como unas inmensas telarañas metálicas, ¿no? En que uno termina siendo atrapado. Hay mucho uso de video, porque el video es lo más cercano al cine que impactó mucho, de todo modo, el deseo de renovar del arte plástico, ¿no? Y hacer instalaciones que son como escenarios, hacer secuencialidades, ¿no? Entonces el video cae así fijo porque está entre el arte plástico y el cine, ¿no? El video arte no es cine en realidad, no tiene las mismas reglas, ¿no? Comparte elementos en un territorio limítrofe, ¿no? Puede ser no solo entre arte plástico y cine, sino puede ser con teatro, puede ser con danza, puede ser con poesía, ¿no? Es siempre limítrofe, ¿no? Siempre experimenta lo que ya hemos llamado la liminalidad, ¿no? La liminalidad es esto de estar en contacto con y alimentarse de otras formas de arte, ¿no? Entonces, los videos pueden ser en pantallas, pueden ser proyecciones, y esto termina siendo como una intervención del muro. Pueden jugar incluso con los cuadros, ¿no? Acá son, aparentemente son cuadros en caballetes, pero en realidad son videos donde de repente los retratos toman vida y comienzan a, exacto como los cuadros de Harry Potter. Y eso fue antes, creo, de que las películas nos muestren este efecto, ¿no? O por allá. Ya, entonces, es interesante, estás en una sala con un montón de cuadros y cada uno cambia en otro ritmo, no cambian todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de repente ves que los cuadros comienzan a animarse y a mover la cabeza y a mirarte de diferente manera, ¿no? Otro es poner que toda esta gente, la comunidad, la pones en una pared llena de pantallas y, bueno, todos parecen como comunicarse, ¿no? Bueno, esto es una de mis instalaciones preferidas porque tiene que ver con libertad, como libertad, fraternité, igualdad, ya, libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Que es como el lema de la Revolución Francesa. Es una instalación francesa
justamente allá en la bandera, ¿no? Todo enrejado, ¿no? Que es una representación de la sociedad cárcel del que habla Foucault, ¿no? El filósofo Foucault. Entonces acá encontramos, pues, no sé, la Revolución Francesa, encontramos a Foucault, como dije, cargado de referentes culturales, ¿no? Por apropiación o por representación, ¿no? Entonces, todas las banderas así están encerradas en este panóptico, ¿no? Inspirado directamente de Foucault. Bueno, el video de grandes tamaños, videos que pueden interactuar, ¿no? ¿Qué se consigue con eso? Se consiguen imágenes que son muy interesantes, pero que también están en movimiento. Entonces, esta es como la parte que el video, por un lado, es muy plástico, tiene una fotografía muy controlada, muy pensada, pero también se mueve, ¿no? Y esto es como, para el público, es una gran realización. La intervención gráfica se ha vuelto muy insistente en bienales, ¿no? Que más bien casi han excluido las pinturas y las esculturas y los grabados de sus... El grabado tiene más cabida incluso que la pintura, un poquito, ¿ya? Pero la gráfica sí, gráfica o sea así, o sea graficando telas o paredes, ¿no? Pero es una presencia, por ejemplo, esto es intervención de stickers grandazos en paredes, parece un poco un jardín infantil, ¿no? Pero se crea toda una narrativa, una contextualización con personajes temáticos, ¿no? Lo mismo por la fotografía, ¿no? Videoarte, fotografía, instalaciones, gráfica, esto es lo que se expone ahora. Bueno, eso no significa que no volverá a exponerse pintura, escultura, solo que tienen que esperar el ciclo de ocupación, ¿no? Bueno, instalaciones que prácticamente se ven como ambientes completos, intervenciones con luces fluorescentes, que también se usan mucho, y este diálogo entre el arte objetual, el objeto de arte y el arte no objetual, porque si uno separa pedazos de las instalaciones, en verdad no son suficientes para constituir un objeto de arte, pero en algún caso, quién sabe, podría ser, ¿no? Entonces podría ser que la instalación como arte no objetual también haya asimilado arte objetual, ¿no? Lo ha integrado en su instalación. Lo mismo puede pasar con el video. El video, por ejemplo, puede agarrar un cuadro y hacerlo que se mueva, ¿no? Hacerlo dinámico, cinético, hacer un GIF, ¿ya? Entonces, hay un arte objetual almacenado allá, pero ya ha sido apropiado y transformado en arte no objetual. Entonces, el arte no objetual es un poco como el agujero negro, ¿no? Una cosa así, absorbe todas las formas que puede, porque no tiene limitación en cuanto a qué recursos va a emplear, ¿no? Y bueno, analizando instalaciones, por lo pronto, que es esta intervención del espacio, se puede ver tanto desde el punto de vista del espacio como de los objetos que se integran, ¿no? Dependiendo también de la voluntad y el proyecto artístico. En realidad, se supone que el espacio debería prevalecer porque se crea un espacio, ¿no? Pero como en este caso, por ejemplo, hay un montón de arte objeto, porque cada uno de estos trabajos en vidrio de Murano pueden ser un excelente objeto de arte, pero juntos forman una instalación. De un lado, por donde aún ven el árbol, es la naturaleza tal cual, y del otro lado es esta versión de la naturaleza del vidrio de Murano, ¿no? Bueno, hacer ritmos con cerámicas o transformar la naturaleza en cerámica. Usar, en este caso, es arte egipcio, ¿no? Usar fibras naturales para crear estos personajes sobredimensionados, instalaciones, pero donde, como les he dicho, los objetos separados del conjunto podrían ser también considerados arte objetual. En este caso, este parece una escultura blanda en tela,
¿no? Entonces, ahora las escultoras, sobre todo escultoras, tienen mucha escultura blanda, textil, ¿no? Pero no la piensan como instalación, son objetos, ¿no? Son objetos de arte, es un arte objetual, ¿no? Bueno, que por la tridimensionalidad lo piensan como escultórico, ¿no? En realidad es un género completamente diferente que tiene que ver con la tradición textil, pero bueno, no importa, lo importante es que se haga, ¿no? No los referentes que están usando. Pero yo entro en una sala y digo, esta es una instalación porque tengo esta cosa en un espacio, ¿no? ¿Es una instalación o es un objeto en exhibición, ¿no? Puedo dudar de eso. Ahora, para que sea una instalación, tiene que ser el espacio solo para este objeto o puede interactuar con algunos otros objetos y formar juntos una instalación, ¿no? Entonces, para una instalación, o sea, estar solito en un cuarto vacío o interactuar con otros elementos y crear un escenario. Bueno, las instalaciones se pueden usar materiales naturales, ¿no? Ese es un laberinto intervenido por plantas que lo van asaltando por todo lado, luces, ¿no? Se usa mucho en el lado referencial, apropiaciones e intertextualidades. Ese es el segundo nivel del análisis comunicativo que les propongo, representación y significación. Y en el segundo lugar, referentes a la intertextualidad, ¿no? Partir desde el referente y llegar a la intertextualidad, ¿no? Que normalmente es con, bueno, en este caso es con el marketing, puede ser con la pintura religiosa como antes. Y formalmente hay lo que dije, fragmentación versus integración, ¿no? Los fragmentos aparentemente dispersos, representando como los fragmentos a la deriva del mundo oral, pero que se integra en una narrativa, en una explicación del mundo, ¿no? En formas, y esta multiplicación también puede llegar a reglas de expansión. Todo puede... Ya. Bueno, la intervención mural, que también es parte del arte no objetual. Esta intervención alternativa de los que no pueden exponer en bienales, pero que ponen sus símbolos por afuera por donde pueden. La interacción, muchas instalaciones se vuelven interactivas, por ejemplo, en este caso, son fragmentación e integración, son diferentes objetos que se invita a las personas que las pongan en cierto orden y se toman foto con el orden que ha puesto. Por decir, la sintaxis, la composición, la hace el invitado, el visitador, el espectador, el que pasa por delante y que se anima a hacer esta composición, ¿no? Es como armar un escaparate, ¿no? Tienes varios objetos, lo tienes que poner de una manera que signifique algo. Y como premio, pues te hacen una foto y te dan la foto. Había una cola, no les digo, una cola grandaza de gente para hacer eso. Esta es la banca, ¿no? Que estaba frente a, que era toda una teoría de la composición, que está frente a esta instalación interactiva. Y acá hay varias maneras de ubicar las piezas. Bueno, otra cosa de interacción es que la pieza te permita ser parte de ella, ¿no? Ya vimos, creo, cuando vimos unos trabajos de Yoko Ono, creo, vimos igual la cosa de meter la mano por un hueco. Bueno, esto es una tradición italiana fuerte porque está en la misma Roma que tienes que meter la mano en la boca del monstruo y si eres un mentiroso te la come, te la rompe, ¿no? Entonces, bueno, eso de meter la mano por la pared es creación de objetos que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Objetos absurdos que no son funcionales, crear espacios que tampoco son funcionales. La disfuncionalidad ayuda al arte no objetual a diferenciarse, como digo, de un escaparate, de una tienda a veces, o simplemente de una acumulación de objetos, como estas bromas de galerías en que, no sé, la basura que estaba limpiando, algunos piensan que es obra de arte y estaban
comentándola y todo eso, ¿no? Miren, esta es una intervención, ¿no? No es un cuadro, ¿no? Es una pared que es pintada con una ruptura, ¿no? Con así una dualidad, y encima se pone el amarillo que cruza el amarillo oscuro y como que se impone, ¿no? Entonces es una instalación de color, ¿no? Y la relación con la realidad que nos preocupaba, pues, tanto la semana pasada como esta semana, que estamos en asunto de contextualización, nos obliga a un discurso interpretativo. Por ejemplo, esta es una instalación que es como un cuarto, pero sin techo, ¿no? Pero con muros y con puertas de entrada, pero adentro en el cuarto hay como un jardín, ¿no? Entonces es como esta inversión, así como el sí, no, afuera, adentro, ya perdieron los límites, ¿no? Tenemos muro, pero ahora los muros encierran un jardín todo expansivo, ¿no? Bueno, afuera está la Bienal. Interesante, interesante, es una impresión así, entras y de repente encuentras algo que no esperabas, ¿no? Este es del de la cárcel de Foucault, que es en una forma hexagonal. Esto parecería, pues, no sé, una tienda de materiales, ¿no? O de estos muebles para armar. Y no, pues es una instalación también. Así, creo que era de Finlandia incluso. Y este no es un depósito de panes, sino también es una instalación, ¿no? Bueno, algunas como huellas de cosas dinámicas. Bueno, la instalación entonces crea escenarios, sugiere historias, conecta con el imaginario colectivo, practica intertextualidades, construye significaciones, teatraliza el discurso e implica al público a modo de espectador, ¿no? Y muchas veces jugar con lo cotidiano justamente para significar espacio, selección y combinación de referentes es como muy interesante porque tú ves cosas que, bueno, igual no se presenta exacto como en lo cotidiano, ¿no? Sino hay una intervención. Por ejemplo, la sirvienta es con su cara, pues, dorada, ¿no? Porque es como una riqueza en la casa de uno. El mueble se está derritiendo, ¿no? Entonces, encuentro incluso los objetos han sido modificados, intervenidos, y esto te obliga a saber con qué significación interviene cada uno. Esta era una instalación en toda una casa gigantesca, ¿no? Con todos los platos de la cocina en el suelo. Cuadros que si uno se acerca son pedidos de inmigrantes de ayuda, ¿no? Pero todo puestos así como en cuadros. Después los platos intervenidos, que es igual intervenir lo cotidiano. En la misma casa, entonces sigue siendo la misma casa. Muy interesante, por ejemplo, esta escalera rota, ¿no? Entonces hay muchos signos de realidad alternativa, ¿no? De la escalera está rota, los platos de la cocina están en el piso, los muebles, que es algo sólido, se derriten. Ya la empleada es una estatua de oro. Entonces hay un montón de cosas como que cotidiano, pero otro sentido porque la forma misma implica estas connotaciones. Y ese es el tercer nivel, las connotaciones. Entonces estamos en representación y significación de la referencia a la intertextualidad y ahora estamos en connotaciones. ¿Qué significa una escalera rota? Significa que no la puedo subir, no la puedo frecuentar. Significa que no me puedo comunicar de un piso a otro, ¿no? Entonces puedo comenzar a juntar los sentidos y comprender metáfora de qué es esta, esa es otra casa, metáfora de qué es esta casa completamente disfuncional. Acá más bien es una casa como biblioteca superfuncional. Y esta casa que es con el suicida,
que es como toda una narrativa en que uno viendo lo que hay en la casa y el diario de él que está en una mesa y lo puedes leer, ya puedes comprender por qué se suicidó. Ujú. Ese es el interior, con objetos, con muebles, con fotografías, con esta exposición de ropa interior. Esa es mi preferida, esta cama. Digo, esto me parece de contrafuncional. Mira lo bien que se ve. Es lo máximo esta cama. Bueno, me parece que para la construcción de la casa es como una casa tumba. Bueno, perdón, una cama tumba, ¿no? Porque está hecho para la parte de abajo. Eh, porque de hecho todo tiene a la larga algo deprimente que para comprender que por qué se suicida, ¿no? Es eso, otra instalación, la instalación rusa, que es sobre conspiraciones, ¿no? Y es una casa así todo medio caída, con intervenciones gráficas.